Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? Bien, bien. Ahí vamos. Cuéntenme cómo les fue cargando el modelo hasta la cuenta de resultados, hasta la EBITDA. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Alguna dificultad? Bueno, vale. Lo siguiente que se hace en el modelo es la estimación de inversiones iniciales. Estas inversiones, pues, son todos aquellos activos que ustedes necesitan adquirir para poner a punto, para abrir su negocio, ¿cierto? Y es estos activos iniciales los que consideramos como la inversión de arranque para el negocio. ¿Dónde estimaron ustedes los activos? La inversión. Pues en nuestro modelo teníamos una hoja de inversiones en donde se hizo una lista, ¿cierto? De todo lo que se tenía que adquirir. Se fue clasificando si era material o inmaterial y se le fue dando otra serie de clasificaciones dependiendo de lo que tengo acá. Si eran franquicias, marcas, patentes, estudios y diseños, licencia de informáticas, publicidad y mercadeo, página web, edificaciones y construcciones, terrenos, vehículos, maquinaria y equipos o otro tipo de materiales. Y con esa clasificación, él se va organizando, la inversión se va organizando por acá, a la mano derecha. Y es ahí donde tomamos las decisiones de amortización o de depreciación, las cuales deben ir alineadas con lo que ya vimos en clase cuando hablábamos del tema de depreciación. Recordemos que lo que son computadores y vehículos no se deben depreciar en más de 5 años. Los terrenos y edificaciones pueden depreciarse hasta en 20 años. Perdón, las edificaciones y las construcciones. Los terrenos no tienen que depreciarse a menos que sean para una actividad agrícola. Y las maquinarias y equipos podemos depreciarlas en máximo 10 años, ¿cierto? Dependiendo cómo sea esa política de depreciación que ustedes definan, el modelo va a ser lo siguiente. Entonces, voy a coger la partida más grande que hay en este ejemplo, que se encuentra en edificaciones y construcciones, en donde yo he dicho que voy a comprar un local en 70 millones. Y además voy a hacer una remodelación de ese local por 3 millones. Estos 73 millones se van a depreciar en 20 años. Es decir, si yo cojo ese valor, lo divido en 20, cada año voy a depreciar 3.675.000.
Si me voy a mi modelo, recordemos que todos los activos deben quedar registrados en el balance, que es el otro estado financiero. Si me voy a los activos materiales, fíjense que tengo unas edificaciones acá. Y fíjense que todos los años estoy depreciando la cantidad que ya había calculado allá, ¿cierto? Esa es mi alicuota. Contablemente, entonces, me va quedando, voy descontando esto año a año, y este es el valor remanente del activo, año a año, contablemente. Veremos quiénes faltan por ingresar. Daniel Álvarez y Milton. Como la amortización también se tiene en cuenta en el estado de resultados, pues esto que yo estoy haciendo acá para cada uno de mis activos, esas depreciaciones y amortizaciones, se van a consolidar aquí, ¿cierto? Pues si yo me paro y reviso las celdas de las filas 41 y 42, se van a dar cuenta que no es más que la sumatoria de las amortizaciones de los activos que tenga mi negocio inmateriales y materiales, ¿cierto? Voy a revisar los materiales, amortización de los activos materiales. Y ahí lo podemos ver. Recordemos entonces que del EBITDA, que era donde íbamos ayer, menos mis amortizaciones y depreciaciones, voy a encontrar mi EBIT. ¿Hasta ahí todo claro? O sea, ya sé cómo calcular el EBIT, que es producto de depreciar mis activos y definir una política de activos. A ver, revisemos ahora ciertas cosas. Cuando yo tengo activos, como por ejemplo las licencias informáticas que se deprecian cada año, quiere decir que cada año, tenemos licencias informáticas por acá, quiere decir que cada año yo voy a ir nuevamente comprando esas licencias informáticas y en el transcurso del año se van a ir amortizando. Si en la hoja de cálculo, en los datos de entrada, decido no hacer la hoja de cálculo en pesos constantes, sino en pesos corrientes, y me atrevo a decir que la inflación proyectada es X%, va a suponer un 3%, en el modelo se comienza a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Ese valor del dinero en el tiempo. Entonces, al siguiente año, mi activo ya no cuesta 120.000, el de las licencias, sino 123.600, y al siguiente 127.300, y así, etcétera, hasta que en el año 10 esas licencias van a costar 161.270, suponiendo que la inflación es siempre del 3%. Pero eso no lo hacemos, ¿cierto? Siempre lo mantenemos constante. Vamos a mantenerla constante, inflación cero. El modelo es mejor trabajarlo en pesos constantes. Para que quede claro, porque como acá tengo depreciaciones todos los años, es probable que no lo vean tan claro. Si yo tengo
una inversión que se deprecie en un tiempo intermedio, a ver, pongamos vehículos y computadores, cada 5 años. Ese es un activo material, lo voy a encontrar en mi balance entre mis inmovilizados materiales, que es estos, que tengo acá y aquí en adelante, mis computadores y vehículos. Arranco con 650.000, de precio 130.000 todos los años, y al año 5, contablemente lo que me queda es comprar nuevamente mis equipos. Por esa razón, por lo que hay varias cosas ya definidas en el año 5, de depreciación en el año 5, como es el caso, no, mire, en el año 3, en el año 5, voy a tener un estrés financiero, ¿cierto? Fíjense que por los otros materiales, también cada 3 años se le está cargando. Entonces, si yo voy y reviso mi EBIT, que depende de las depreciaciones, en el año 3 y en el año 5 voy a tener dificultades, ¿cierto? O se va a ir aminorando considerablemente ese EBITDA producto de las depreciaciones. ¿Cómo están contablemente definidas las depreciaciones? En mi caso parece que no afecta nada, pero ¿hay alguien que tenga una cifra negativa en el EBIT? ¿En sus grupos? Pues, profe, yo no tengo una cifra negativa, pero me quedé un poquito atrasada. Es que no sé por qué, am, digamos, me estaba llamando unas celdas que estaban un poquito corridas y pues digamos de la hoja de inversiones y no las había, realmente esa hoja no la habíamos modificado. Y me confundí un poco fue con lo de con lo de la amortización, porque bueno, o sea, trataba de seguir a la par, pero me quedé un poquito atrasada, fue por eso. Pero no sé Silvia, si podría recuérdame dejar. qué duda tienes y lo repetimos, no hay problema. Ah, ok, La listo. idea es que ustedes no sigan el hilo. Profe, pues en cuanto a la fórmula de la amortización, es que me relaciona como una división con las inversiones, pero pues la celda que me relaciona a mí no tiene lógica porque de hecho está vacía. Entonces, no sé si podría dejarme ver Bueno, lo que es la lo fórmula. primero a decir es que frente al tema del balance, en el modelo no tengo que hacer nada. Fíjense que todos los valores que tengo acá en mis inmovilizados inmateriales no son ni azules ni en fondo amarillo con azul, entonces no debo tocar nada. Él se está calculando solo, ¿sí? Lo mismo Sí, acá. es que en amortización me aparece cero y amortización acumulada también, por lo mismo que me está relacionando, eh, pues Entonces, en la inversión es una celda que no es. ¿te está pareciendo algo así? Como lo que estoy señalando acá en los terrenos. Ah, de hecho, en terrenos, hoy miro, sí, en terrenos me aparece cero. No, pero quiero decir, donde la duda que tienes, ¿qué pasa? Que tienes una inversión, Ah, pero ok. no O hay sea, amortización. ujú, sí, es que en el balance, ya en la celita de amortización, toda esa fila me aparece en ceros, pero es por lo mismo que me está haciendo al parecer una división que es de la C62, que es las inversiones. Me lo divide en una celda, pues que está en la hoja de inversiones, K5, pero cuando yo me muevo hacia K5, en la hoja de inversiones, eh, A ver, o pues, sea, te está pasando algo similar a lo que tenemos acá. ujú, sí, señor. Eso es porque en la hoja de inversiones, para las franquicias, se ha dicho que no se van a amortizar, que no tienen ninguna política de amortización, cosa que puede estar mal. O sea, ahí lo que pasa es que aquí he puesto un cero y podía haber puesto, como son temas de franquicias y demás,
para tener en consideración alguna depreciación, voy a colocarle 11, de manera que se refleje algún valor de amortización sobre esa inversión, pero no necesariamente me coloque un estrés financiero. Mire, si yo coloco 11, el valor a depreciar debería ser los 10 millones en 11 años, todos los años debería depreciar. ¿Cuánto es eso? 909.090 pesos. Si me devuelvo al modelo, fíjate que ya aparece acá. Ah, ok, vale, profe, gracias. Qué pena. Entonces, estaba asociado con la fila K de la hoja de inversiones. Con las decisiones de la fila K de la hoja de inversiones es que trabaja el modelo en el tema de depreciaciones y amortizaciones. ¿Sí? Y con estas depreciaciones y amortizaciones es que luego se carga la cuenta de resultados para calcular el EBIT. Si nosotros tenemos EBIT positivo en todo, pues vamos bien. Si tenemos EBIT negativo en algún punto, pero el EBITDA era positivo en ese mismo punto, tenemos que revisar esa política de depreciaciones, a ver si podemos variar algo dentro de la ley que me permita disminuir esa tensión financiera. Regálame un minuto, voy a ir por acá una puerta. Les repito la pregunta. ¿Alguien tiene alguna cifra negativa en el EBIT? Fila 44 de su modelo. No, señor. Los demás grupos. Profe, en mi caso sí está el EBITDA y el EBIT negativos. Bueno, pero ayer había quedado una tarea de revisar por qué el EBITDA está dando negativo, de sensibilizar el tema a ver si se podía convertir en positivo. Tu dificultad no está en el EBIT, está en el EBITDA, es decir, está en la operatividad del negocio, lo cual es un poco más delicado, ¿cierto? Porque tienen que revisar la estructura de costos, ya sea de costos de producción o de la nómina o de gastos fijos. Ok, profe. La idea de llevar la velocidad que llevamos con el modelo financiero es que ustedes, en efecto, vayan revisando el tema y lo vayan ajustando. Una pregunta. ¿Sí? En caso tal de que, digamos, en la primera parte hayamos colocado, no sé, como bastante, o sea, como la cantidad de años de amortización eh, muy amplia o muy poquita, ¿podríamos cambiarlo en esta parte? ¿O eso ya quedaría así, los años de amortización? No te entendí. ¿Me repites, por O sea, favor? digamos, ¿Me aclaras la pregunta? Sí te escuché, pero no te entendí. dale, digamos en inversiones, en los años de amortización, no sé, digamos en alguna parte colocamos bastantes años de amortización para alguno de los ítems. ¿Eso se podría como cambiar en esta, o sea, ahorita o ya esos años de amortización que definimos al principio quedarían así? No, de hecho, hasta ahora están definiendo ustedes amortización. Hasta ahora, hasta este preciso momento es que estamos hablando de la política de amortización y depreciación en el modelo. Antes lo que había era cargado
unas plantillas que ya tenían aquí unos valores, pero esas no las definieron ustedes. Esos valores que tenían las plantillas no lo han definido ustedes. Hasta ahora es que lo están definiendo. La única consideración que tienen que tener está sobre todo en estos activos materiales que sí tienen por ley un ciclo de vida máximo definido, que es lo que está por aquí las notas, ¿cierto? Recordándoles esos topes. Pero yo puedo disminuir el tope, ¿cierto? Contablemente, entre menos años de amortización defina, pues más estrés tengo. ¿Qué pasa? En la realidad, muchas veces se definen pocos años de amortización o pocos periodos de amortización porque eso aminora el beneficio antes de impuestos. O sea, si yo defino, por favor, fijémonos acá, en el EBITDA. Fijémonos en el porcentaje, 9, 11, 13, 15, 18, 6, ¿cierto? Si yo dijera en este momento que la política de inversión es más estricta, voy a colocarlo lo más estricto posible y es que fuera 1, ¿cierto? 1 para todos. O sea, todos los años de precio de la totalidad del activo. Fíjense que en el modelo ya el tema se complica, ¿cierto? Contablemente, estoy estresando el modelo. Y entonces mi utilidad antes de impuestos es negativa y por ende no deberían cobrarme impuestos. ¿Mm? Entonces, algunos contadores lo utilizan para eso. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros, a ustedes, como emprendedores? Lo que les interesa no son, por ahora, el tema de cuántos impuestos tienen, sino el tema de cómo en realidad va a ser la operatividad de su negocio. Cada cuánto de verdad es que tienen que contemplar el desgaste de sus activos y el reemplazo de los mismos. ¿Sí? Otra forma, otro aspecto importante, si yo defino nuevas sucursales, una forma de tratar de modelar nuevas sucursales es con la depreciación. Es decir, si yo digo que a los 2 años quiero abrir otra sucursal, pues todos los activos debería depreciarlos a los 2 años, de manera que a los 2 años vuelve y aparece una inversión por activos similares para abrir la sucursal. ¿Sí? Obviamente eso les va a representar un estrés financiero en el modelo. Vamos a devolvernos un poco a la política que teníamos antes. ¿Listo? Pero ya se dieron cuenta que estas decisiones influyen directamente en el EBIT y por ende en el beneficio neto que supuestamente marca su negocio. Si ustedes lo hacen consensuadamente, recuerden que el beneficio puede entenderse como la ganancia del negocio, aunque es el flujo de caja el que nos interesa realmente conocer, ¿cierto? Después de nuestras inversiones, tenemos nuestros gastos de constitución o gastos de establecimiento. Dicen, estos gastos de establecimiento son como tener un cajón desastre donde van todos los gastos en los que se ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad. Referidos de temas de registro, es decir, gastos de notaría, abogados, autenticaciones, asesores, etc. En el caso de los gastos de constitución, estos no pasan por la cuenta de resultados y se ponen con signo negativo contrario en las reservas
del inicio del ejercicio. Es decir, se crea una cuenta de reservas negativas por el mismo valor de los gastos de constitución. Se crea un déficit un crédito fiscal igual al tipo de impuesto de sociedades por los gastos por este concepto. Estos gastos de constitución antes se consideraban una inversión y se activaban en el balance amortizándose linealmente en 5 años. Ahora no. Entonces, fíjense que si me voy a mi hoja de constitución, yo tengo por acá que para el caso de mi empresa necesité unas autenticaciones de notaría y un impuesto de registro en la Cámara de Comercio. Eso me sumó 235.000. Si miro mi balance en mi patrimonio, fíjense que en la partida de reservas aparece como un valor negativo. En este punto es importante hacer una aclaración entre qué es gasto y qué es inversión. La diferencia entre gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá del año. Se activa en el balance, mientras que el gasto minora la cuenta de resultados y sus salidas suelen representarse en el transcurso del año. Y esta diferenciación es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y por tanto sobre los flujos de caja del negocio, que es lo que finalmente se quiere estimar. Aquí ya teníamos nuestro flujo hasta el EBITDA, ese ya lo habíamos revisado ayer. Pasemos a la estimación del inmovilizado, activo no corriente o activo fijo. Lo más engorroso de todo el modelo son las partidas de inmovilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado son necesarias dos líneas claras. Una política de inversiones, que ya hemos comentado que tiene que ser más o menos conservadora. Lo mejor es desde los inicios no tirar la casa por la ventana. Incluso pueden haber empresarios que piensan en que no hay que invertir, sino hasta que la caja ya dé suficientes recursos para pagar esas inversiones. Y la política de amortizaciones. Creo que me adelanté un poco ahorita cuando estábamos hablando de inversiones, ¿cierto? Que ya hablamos de esto. Dice, la frecuencia de amortización debe ser constante a lo largo del tiempo. No se puede ir alternando la amortización, pero la ley tiene mucho que decir en lo que al porcentaje anual de amortización respecta. En el caso de Colombia, tiene la ley más que al porcentaje anual, lo que interviene es en el ciclo de vida de esa amortización. ¿Cuál es el ciclo de vida de los activos que se están amortizando? Entonces acá está en el diagrama una breve explicación de lo que ya miramos allá en los activos. Mi flujo de caja igual que si a ese EBITDA descuento mis amortizaciones, me va a quedar mi beneficio de explotación, que es mi EBITDA. Ahora estimemos el fondo de maniobra.
Dice, las partidas de circulante son normalmente más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultados. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variables dependientes con aquella variable que en el sentido común nos dice que debe estar vinculada. Vamos a continuación a detallar las partidas del activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de cuenta de resultados. Luego seguimos con las del pasivo circulante y con estas estimaciones obtendremos el fondo de maniobra. El fondo de maniobra está relacionado con mi capital de trabajo, con ese dinero que yo necesito para la operación día a día de mi negocio. Compra de insumos, pago de proveedores, atención a mis clientes, incluso atención a mis empleados. ¿Sí? Entonces revisemos qué partidas están en ese fondo de maniobra. Las partidas de circulante más comunes son las existencias, siempre y cuando no sea una empresa de servicios. Ojo, las empresas de servicios no tienen existencias. No tienen que guardar insumos como tal en un stock. Esas existencias podemos estimarlas como días de ventas a precio del costo de venta. Ya lo miraremos en el modelo. Voy a pasar la diapositiva y ya lo revisamos en el modelo. Clientes es otra de las partidas del activo circulante y está relacionado directamente con las ventas. ¿A qué se refiere la partida clientes? Pues si yo le doy crédito o no a mis clientes, si fío mi producto y por cuánto tiempo lo fío. La partida de personal en el activo circulante está relacionada con los préstamos a personal o con los pagos anticipados realizados al personal, de su salario, pagos anticipados de su salario. Después hay una partida en el activo circulante de Hacienda Pública Deudora. No vamos a profundizar en esto, es solo una estimación contable del IVA, ¿cierto? En la medida en que yo voy vendiendo productos, me van pagando el IVA. Yo como empresario voy a guardar ese IVA hasta que me toca entregárselo a la DIAN, ¿cierto? Entonces lo que pasa contablemente es que yo voy a tener una partida de IVA que debo y después en pasivos una partida de deuda que pago. Entonces, digamos que se anula y por eso no, en el modelo no comienza a ser relevante estos dos temas. Este tema del IVA, sin embargo, aparece reflejado, ¿sí? Y también tengo una caja, la posibilidad en mi activo circulante de una caja de inversiones financieras temporales, que como el modelo ya lo vamos a ver más adelante, una de las propiedades que tiene este modelo es que me va a permitir conocer cuál es el endeudamiento que yo requiero para ejecutar mi negocio, pues no voy a tocar las inversiones financieras temporales. Es decir, lo voy a dejar en cero para que el mismo modelo me diga en cuánto me tengo que endeudar. Podría tomar la decisión de decir, yo me quiero endeudar en tanto, aparte, ¿cierto? O sea, decirle al modelo, yo me quiero endeudar en tanto, quiero apalancarme en tanto. Y el modelo seguiría calculando si ustedes necesitan un endeudamiento adicional para operar o si ya con ese cubren todo, ¿cierto? Vuelvo y repito, la recomendación es en el activo circulante no definir inversiones temporales, inversiones financieras temporales.
Me disculpan si los voy a confundir acá. Me adelanté un poco, en el sentido de que son inversiones financieras temporales, no endeudamiento temporal, ¿sí? Entonces, olviden los últimos 2 minutos de lo que les acabo de decir. Vuelvo y les explico esta parte. La caja de inversiones financieras temporales es qué hago con el dinero que queda flotando, cómo lo invierto. El modelo financiero lo contempla ya más adelante. O sea, el dinero que quede remanente lo va a reinvertir a unas tasas que ustedes van a definir. Pero también lo que les comenté, también lo hace el modelo, solo que no lo hace en el activo circulante, sino lo hace en el pasivo circulante, que es a donde vamos ahorita. Entonces, volviendo al tema, frente al tema de las existencias, seguimos en el mismo tema: existencias, clientes, personal, hacienda pública deudora y caja de inversiones financieras temporales. Para las existencias, que volvemos y lo decimos, la partida de existencias está relacionada con los insumos que yo debo tener para la operación de mi negocio, para hacer los productos. Y recuerden que las empresas de servicios no tienen existencias, o sea, debería ser 0 ese punto. Vamos a estimar máximo 45 días sobre las ventas a costo de ventas. Esos 45 días son más que suficientes para no romper el stock. O sea, si ustedes tienen una empresa de confecciones, que suele ser la que necesita tener más stock, máximo van a contemplar 45 días. Si ustedes tienen una empresa de alimentación, pues ustedes no pueden tener insumos de 45 días, porque son insumos perecederos, ¿cierto? Entonces, la gran mayoría de esos insumos se van a dañar en esos 45 días. Tienen que ser más coherentes en ese circulante, en esas existencias. Si fuera mi caso, yo pensaría en del orden de 3 a 5 días máximo, si fuera ese sector de alimentación. En el sector de la construcción, ojo, que muchos de ustedes pues lo han definido ya así. Tener insumos para 45 días de obra requiere tener un espacio importante donde guardarlo, ¿cierto? Entonces, aunque, digamos, yo acá puedo colocar el número seco y ya, eso tiene una repercusión en términos de estrategia y de necesidades reales del negocio. Si yo digo que voy a tener insumos guardados en una bodega de 45 días de obra de un edificio, por ejemplo, o sea, eso quiere decir cemento, quiere decir todos los insumos de obra blanca, quiere decir ladrillos, etcétera, pues es una locura. Necesito una bodega impresionante para el tema, y eso, entonces, si lo tomo así, implica en mis gastos fijos contemplar esa bodega, ¿cierto? ¿Eso que estoy diciendo tiene sentido? ¿Me lo entienden? ¿Sí me siguen? Chicos, Pues está un poquito enredado, ¿sí me profe. escucharon? Sí, sí, señor, solo que pues trato como de ir al, pues, es que no sé, me confundí un poco. O sea, de manera general. Si me están hablando, no los escucho. ¿Sí me escucha, Perdón, a ver profe? si me están... ¿Alguien me puede hablar, por favor? Profe, ¿sí me oye bien? ¿O aún no? A ver, que ahora sí me preocupé. Si me están escuchando, por favor, levanten la mano aquí en la opción participantes. Entonces, no sé qué le dice a mi computador, pero ya no los escucho. ¿Alguien me puede
hablar, confirmarme si me escucharon. Sí, profe, se le está escuchando. No, si veo su micrófono Sí, profe, sí se oye. moviéndose, pero no los estoy escuchando. Regálenme un minuto, por favor. Reviso qué pasó acá. Otra vez. Un saludo. ¿Ya nos escucha? ¿Ya nos escucha, profe? Ya, gracias. Muy amable. Entonces, ahora sí, porque no es lo mismo hablar solo aquí con la pantalla. ¿Entendieron lo que les comentaba con el tema de las existencias y las implicaciones que debo analizar si yo decido colocar muchos días de existencias? Pues más o menos, profe. O sea, sí como que una que otra repercusión, pero no me queda del todo clara. Ahora, otro tema, a ver si complementamos y le aclaramos a Silvia. Vuelvo y digo, o sea, si yo tomo la decisión dentro de mi compañía, ya esto es una decisión, digamos, operativa. Todos supongan que tienen una empresa constructora de edificios y entonces están definiendo cuánto insumo tienen que tener acopiado para la obra, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas hoy en día, ¿cierto? Sencillamente se lo descargo a mi proveedor y le digo, usted me tiene que poner en situ la orden que yo le estoy pidiendo cada X días, o yo en efecto tengo que ir contemplando la necesidad de tener una bodega. La pregunta es, ¿cuántos días de insumos voy dejando en esa bodega? Pues yo ya tengo una programación de obra y un estimado de inversiones, etcétera, y puedo ir contemplando. Entre más tiempos de acopio defina yo, pues voy a necesitar una bodega cada vez mayor. Si digo que voy a tener ladrillos para hacer 45 días de obra, pues va a ser un mundo de ladrillos, ¿cierto? Pero si digo que voy a necesitar ladrillos para una semana de obra, pues la cantidad es mucho menor. Por otra parte, si yo digo que voy a tener ladrillos para 45 días de obra, de mi flujo de caja voy a tener que sacar dinero para pagar esos ladrillos, ¿cierto? Toda esa cantidad. Mientras que si yo defino tener un stock menor, en menos días, pues voy a tener que sacar menos dinero. Entonces, en la medida en que coloque muchos días de stock de existencias, pues más estrés financiero también, ¿cierto? Más estrés financiero, pero más necesidades logísticas para poder almacenar. Vuelvo y le repito, las necesidades logísticas no se ven directamente reflejadas en el modelo. Tengo yo que hacer el análisis. Si decido colocar unas existencias de mucho tiempo, pues yo tengo que analizar que eso implica en mis gastos fijos tener una bodega donde almacenarlas, etcétera, dependiendo del insumo que sea, ¿cierto? Si es papel, pues probablemente no es tan grande como ladrillos. Debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no se va a romper el stock. La inversión en circulante va contra nuestro flujo de caja, que debe atender el pago de los sueldos, las inversiones, los bancos, etc. La partida circulante relacionada con los clientes está relacionada directamente con ventas y se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio de cobro de unos 100 días de ventas máximo, que serían 90 días de plazo más el decalaje producido porque la mayor parte de las compañías tienen normalmente un solo día de pago. Esto es cierto, esto que estamos comentando de los clientes es cierto si mi empresa va a hacer productos para otras empresas. O sea, si mi empresa va a ser una empresa proveedora de productos para otras empresas más grandes o para el Estado, si va a ser una contratista del Estado, pues ya tengo que comenzar a contemplar que en el día en que yo meta la factura por una obra, pues va a haber
una demora en el pago. O sea, no es que le esté fiando a mi cliente, es que ya hay una demora producto de todo el tema administrativo, que probablemente no sean los 100 días, ¿cierto? Serían 3 meses más 10 días por efectos de que solo se paga un día al mes, un día a la semana. ¿Sí? Pero sí hay que contemplarlo. Esto suele ocurrir en el sector de hidrocarburos, es normal, en el sector minero es normal que esto ocurra, ¿cierto? Que solo haya un día de pago en las empresas más grandes y que se pacten contratos en los que usted pasa la cuenta de cobro y le pagan realmente a los 90, 100 días. Eso depende de las condiciones con las que se pacten los contratos, pero también depende de ciertas operatividades de cada una de las empresas. Si yo soy la empresa de empanadas, yo puedo decir, nada, voy a colocar 0 ahí porque mis clientes vienen, me piden una empanada, me la pagan o no les doy la empanada. Ya está. ¿Sí? Frente al tema del personal, puede ser una cantidad reducida en general, ya hablamos ahorita en el personal. Frente al tema de hacienda pública deudora, pues normalmente vinculado al IVA de la seguridad social, se puede estimar una pequeña cantidad. Entonces, vámonos al modelo. ¿Dónde miramos el tema de las partidas circulantes? Pues aquí donde dice activo circulante, ya tenemos unas partidas asociadas, perdón, desde aquí, desde mi activo, desde mis existencias, tengo una totalidad de activo circulante. Fíjense que acá como tal, la única celda que debo modificar en estas filas de la 128 a la 132 es la 130, que es el personal. Entonces, la partida de circulante de personal está asociado con cuánto dinero pretendo yo reservar en el caso de que alguno de mis empleados me pida prestado o me pida un adelanto de su salario por X o Y motivo. 480 de entrada B23. Déjenme revisar esto. Entonces, fíjense que lo que se está haciendo acá, o lo que yo hice acá en esto específicamente, era definir cuántos días voy a tener de anticipo. Entonces, yo podría haber hecho, acá veo que puse un número fijo, ustedes deciden cuánto le quieren considerar en esa partida. Yo voy a plantear una ecuación que no necesariamente tiene que ser la que ustedes pongan, pero si yo quiero considerar esa opción de prestarle a mis empleados o en algún caso ayudarlos con el anticipo o el pago anticipado de sus salarios, pues puedo irme a ver la estructura total de personal. En este caso va a decir 42 millones. Dividido en los días del año que trabaja mi negocio, que era este. Voy a dejar Profe, qué pena, era fijo. con respecto al organigrama inicial, ¿no? Lo puse con el consolidado para estresar el modelo un poco más. Ok. A ver qué dice. Entonces, esto dividido entre el número de años, el número de días, perdón, lo voy a dejar fijo, por X días, voy a decirle por 5 días. Entonces voy a tener una consideración de 5 días de mi nómina. O 10 días de nómina. Máximo. ¿Sí? O ustedes pueden tomar la decisión y decir, ¿sabe qué? No. Definitivamente no. No voy a contemplar nada. Lo coloco en 0.
Voy a ponerlo mejor por aquí, pero no crear una referencia circular. Pero ya revisemos ahora. Entonces, ¿dónde estaba mi nómina? Gastos de personal, por acá. Así ya se vuelve dinámico. Si le subo al personal, subo la partida. ¿Sí? Vuelvo y digo, ustedes podrían haber definido, nada, ponerle 0 a esto. Las siguientes partidas, pues ya dijimos que están relacionadas, ¿cierto? La partida de existencias está relacionada con cuántos días necesito. Entonces, por acá está días de existencia para hacer mi negocio. Y esas existencias están relacionadas con los días que decidan, con los días y con el costo de producción. Entonces está relacionada con la fila 19, que son mis costos de ventas. Para el caso de las empanadas, yo creo que 5 días es mucho. Yo debería tener insumos suficientes para 3 días de operación. Así lo dejé quietico. 3 días de operación. Para mi partida de clientes, que es si yo le fío o no le fío a mis clientes, o si mis contratos tienen definida una política. Recuerden que esto es máximo 45 días, de acuerdo a lo que vimos en las diapositivas. Esto es máximo 100 días. Pero yo voy a decir aquí 0. Porque vendo empanadas. Mi ejemplo son empanadas. Yo no le voy a fiar a nadie. Ni un solo día. ¿Listo? Entonces la partida de clientes debería quedar en 0. Acá está. ¿De acuerdo? Fíjense que la hacienda pública se calcula solita en función de los datos de entrada de la celda B10, que es el IVA. Y se calcula solita en función de la fila C15, que son mis ventas. Entonces sería el IVA sobre las ventas, una estimación de IVA sobre ventas. Y fíjense que las cajas e inversiones financieras temporales también se están definiendo solas. Y básicamente me está diciendo que a partir del año 6, el modelo ya me da un dinero, me suelta un dinero para yo poder comenzar a invertir en otras cosas, en instrumentos financieros. Eso se calcula automáticamente, ¿cierto? Hablemos de los pasivos circulantes. Ya vimos los activos circulantes. Entonces, para el pasivo circulante, las partidas más comunes son los proveedores, que podemos estimarla como días sobre el costo de ventas anuales, el personal, que son los préstamos del personal o remuneraciones pendientes de pago de personal, es decir, si me atraso en el pago de salarios, o hacienda pública acreedora por IVA y seguridad social, que es lo que ya me cobra la DIAN por ese IVA, ¿cierto? No vamos a estimar aquí la financiación de circulante. Al igual que en el caso de la caja, esta financiación se obtiene en función de los cálculos que resultan de lo que se ha definido o lo que se ha venido a denominar necesidades operativas de financiación, que es la gran bondad que tiene este modelo, y es que calcula cuánto deberían endeudarme, en cuánto. Con los criterios que hemos anunciado anteriormente, obtenemos en nuestro modelo las siguientes proyecciones del fondo de maniobra. Tenemos las de activos circulantes con las existencias, clientes, personal, hacienda pública,
deudora y las cajas de inversiones financieras temporales, que ya lo revisamos en el modelo. Y por otro lado tenemos nuestras partidas de pasivo circulante, que son los proveedores y la hacienda pública acreedora. Nos falta hablar un poco de esa última parte, el de los proveedores. Entonces, si bien el activo circulante afecta mi flujo de caja, mi pasivo circulante suele apalancar mi flujo de caja. Si yo tengo proveedores que me fíen, pues ese fiado me ayuda, ¿cierto? O sea, si yo logro compensar que los días de existencias que voy a tener me los logren dar a crédito, pues ya no voy a tener un estrés financiero, ¿sí? En ese activo circulante. Entonces yo podría definir por acá, pero eso ya depende de la realidad de su negocio, ¿cierto? Yo voy a decir, mire, yo tengo voy a hacer acopio de 3 días de insumos para hacer mis empanadas, pero realmente no creo que me fíe en nadie, ¿cierto? Voy a definir esto 0 y por ende acá en mi circulante, en mi pasivo circulante, donde tengo proveedores, acá me va a salir en 0. Fíjense que la partida de hacienda pública deudora es la misma de la hacienda pública acreedora y por lo tanto se van anulando, ¿cierto? Y fíjense que las deudas con entidades bancarias a corto plazo se calcula de manera automática. Al final, recuerden que esta casilla de la fila 152 es total pasivo más patrimonio. Que todo lo que tengo aquí es patrimonio, ¿cierto? Entonces, mi total activo es los activos corrientes más los no corrientes, más el circulante. Y todas estas partidas del 138 a la 142 son mi patrimonio. La fila 144 y 145 me permite definir un endeudamiento, pero ya les dije, no lo toquemos. Dejémoslo quieto estas dos filas, porque el modelo me permite saber, conocer cuánto es el endeudamiento que requiero para la ejecución de mi negocio. El endeudamiento máximo, mínimo, pues, que requiero. Entonces no lo toquemos, dejémoslo quieto. Hablemos entonces de las necesidades operativas de financiación. ¿Dudas? 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 No, señor. Por ahora no. Estimación de los recursos propios. Dice, la estimación de los recursos propios es sencillo. Tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la apropiación, la aportación de nuestros empresarios. Los recursos propios tras la aportación se van nutriendo o castigando en base a los beneficios o pérdidas que el negocio va generando. Y esos beneficios o pérdidas van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, ¿qué es esto? Antes de hablar de necesidades operativas de financiación. Pues en su hoja de inversiones, en sus datos de entrada, ustedes ya definieron una estructura de capital, ¿cierto? En donde dijeron, tanto va a ser deuda y tanto va a ser recursos propios, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de la inversión es capital propio? Entonces, en este caso se definió 40%. Recuerden que por ser un ejercicio académico, yo les exijo que máximo sea el 40%. O sea, no pueden en ningún momento decir que toda la inversión va a salir de capital propio, porque eso, pues, sería lo ideal, pero me quita un estrés financiero que al final yo quiero es que ustedes vean cómo trabaja el modelo y qué bondades tiene el modelo. Y además, que en el modelo se contemple algo de deuda para
aplicar lo visto en clase con todo el tema de intereses y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, si yo ya defino que el 40% de mi inversión se financia con recursos propios, entonces del total de mi inversión de estos 92 millones, 37 millones los colocan los socios. Y esos 37 millones en el modelo se reflejan en el patrimonio, que ya lo habíamos dicho que eran las filas 138 a 142. Fíjense que está en el capital social. El resto que decía la diapositiva, dice los recursos propios tras la aportación se van nutriendo, castigando en base a los beneficios o pérdidas del negocio, que el negocio va generando. Esos beneficios o pérdidas van engrosando, reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, ¿de qué dependen las reservas? Del beneficio del cuál es la reserva inicial, que es la constitución, más va el beneficio neto. ¿De qué depende el beneficio neto? De la celda C54, que es el cálculo del beneficio de la vigencia. ¿De qué depende el beneficio, los recursos propios? Pues de la sumatoria de todo el patrimonio. Acá puedo colocar grande, ¿cierto? Patrimonio o recursos propios. ¿Listo? Entonces, fíjense que al siguiente año, como tengo un beneficio, contablemente tengo beneficio al siguiente año, pues se va aumentando la partida de reservas. Si yo reviso esta fórmula y miro qué dependientes tiene, pues va aumentando la partida de reservas del siguiente año. ¿Listo? A eso se refiere esa diapositiva. Hablemos de un poco de la referencia circular que se está creando antes de entrar a hablar de las necesidades operativas de financiación. Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados y de balance y nos hemos encontrado obstáculos relevantes. El obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en la referencia circular que se da al intentar estimar el beneficio neto en función de la deuda y al mismo tiempo querer determinar cuál es la deuda necesaria para el proyecto. Ese obstáculo provoca una referencia circular a nivel del resultado financiero. Se da en el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda. Para determinar cuánta financiación necesitamos, debemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí, y este beneficio también es función de los gastos financieros o de la deuda. Por lo tanto, pues, lo uno depende de lo otro y lo otro de lo uno, y ahí está la referencia circular que tenemos, ¿cierto? Si al EBIT, que ya lo hemos calculado, que el EBIT era nuestro EBITDA, que son los beneficios operativos menos las amortizaciones, le descuento mis gastos financieros, me va a quedar mi EBT. Si a eso le descuento mis impuestos, me va a quedar mi beneficio o mi utilidad, ¿cierto? Para calcular esta utilidad, por lo tanto, tengo que calcular los gastos financieros. ¿Sí? Por otra parte, si yo cojo el beneficio neto, que es el resultado de esa cuenta de resultados, le sumo las amortizaciones, le sumo las inversiones en activos, le sumo las aportaciones de los accionistas, le resto los activos, el incremento de activos a corto plazo y le sumo los pasivos a corto plazo, me van a dar mis necesidades operativas de financiación. Y estas necesidades operativas de financiación se convierten en deuda por una tasa de interés. Y eso al final, esa deuda por la tasa de interés, son mis gastos financieros. Entonces fíjense que hay un bucle que tengo que definir, ¿cierto? Y esto solo lo puedo definir con las iteraciones del modelo.
Entonces, ya se ha identificado el problema, el paso siguiente es la solución. Y la solución viene por un proceso que se denomina iteraciones. Las iteraciones consiguen sortear el obstáculo de la referencia circular. Para que Excel realice iteraciones, solo debemos ir al menú de herramientas, dentro del menú archivo seleccionar opciones y en la pestaña de fórmulas hacer clic en habilitar cálculo iterativo. Si al abrir el modelo financiero me aparece una ventana indicando que hay una referencia circular, es porque ese cálculo iterativo está apagado. Entonces revisemos. Archivo, opciones, fórmulas. Tiene que estar habilitado el cálculo iterativo. Por favor, todos revisen que lo tienen así. Otro indicador de que el cálculo iterativo puede estar apagado se puede ver reflejado aquí en la fila 153 si tengo un valor diferente a 0. ¿Ya todos chequearon esto? ¿Ya todos lo tienen claro? Sí, señor. Profe, y ese valor siempre debe ser, bueno, sí, es el que está Sí. relacionado con... Este check siempre Ujú, tiene que ser sí. 0, 0, porque es el balance, ¿cierto? Es la diferencia entre la totalidad de activos más la totalidad de pasivo más patrimonio, menos la totalidad de pasivo más patrimonio. Si me da diferente de 0, quiere decir que el balance está desbalanceado y yo toqué algo, en el modelo financiero toqué algo sin querer. Lo más conveniente en ese caso, si no logro identificar rápidamente qué fue lo que cambié, sería volver a cargar las plantillas. Es más fácil volverlas a cargar. Pero antes de volverlas a cargar, tienen que revisar que no sea el hecho del cálculo iterativo que esté apagado, lo que esté causando que no cierre el modelo. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón. ¿Alguien tiene errores en la fila 47, 48 y 50 del modelo? ¿Alguien tiene errores en estas tres filas? No, no, señor, en mi caso no. A mí me sale numeral nombre, pero no sé por qué, profe. Ya te voy a explicar. Dam- Por Dale. favor, los que no tengan errores, no, levanten las manos. Todos tienen, bueno, todos tienen que, a ver, ¿cómo hacemos esto? Este no tiene votaciones por acá, ¿no? El año pasado teníamos este salón tenía votaciones, ¿no? No he vuelto a ver salones con votaciones. A ver, votaciones. Iniciar votación. ¿Cómo hago esto? ¿Ustedes están viendo algo allá? Sí, En sí, Sí, sus sí, apareció una pantallas. apareciendo ventana fecha. emergente. ¿Y qué dice la ventana? Dice enero 29, febrero 3. Ah, ok. Esto que están viendo acá. Pero no le salió nada para votar. Sí, o sea, digamos, uno puede seleccionar o enero 29 o febrero 3 y se lo damos a enviar a usted. Pues a mí me salió así, no sé si a Ah, ok. todos les salió lo mismo. Ya Sí, entendí. amigo. A ver. Ah, ok. Yo puedo editar acá la votación. Regálame un minuto porque esto me parece buenísimo.
Ya, ahora sí pueden votar, por favor. Profe, ya apareció. ¿Quiénes sí tienen errores en el modelo y quiénes no tienen errores en el modelo? Deberían haber 20 votaciones. ¿Ya habían usado este recurso antes? No, la verdad No, no sabía que señor existía. profe. Hasta ahora lo acabo de descubrir un poco tarde, ¿no? En el semestre, pero bueno. Ahí vamos aprendiendo. Faltan 7 por votar. Ah, bueno, yo no voto. Faltan 6 por votar. Los que no han votado. ¿Qué opinan? Vale, vamos a cerrar la votación por ahí. Estuvo ya interesante. Tenemos 16 votaciones de 19. Creo que ya hay una cifra interesante. A ver, relanzar la votación. Compartir los resultados. ¿Con quién comparte? ¿Con ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Vale, bueno, listo. pues, Gracias ahí. Gracias por la participación. Entonces, lo importante es que hay unos errores y vamos a intentar corregirlos. ¿Qué ocurre? Si se les presenta errores, es porque si todo lo demás está bien y se presentan errores, posiblemente es porque el Excel se alejó de la respuesta. Entonces, no logró iterar y llegar a cerrar el modelo. Hay que intentar que se acerque entonces a la respuesta. Entonces, todos los que tengan errores, incluso todos los que no tengan errores, van a hacer lo que voy a plantearles acá. Se van a parar en la celda C50, en esta. Fíjense que la celda C50 dice, el EBT es igual al EBIT más los ingresos financieros menos los gastos financieros. Entonces, voy a acercar la respuesta. Se supone que ahí algunos tienen errores, ¿cierto? Entonces, sencillamente le voy a decir, el EBIT es igual al EBT. Es decir, borro el más C47 menos el C48. Lo voy a borrar. Lo dejo igual. ¿Listo? Después me vuelvo a parar en mi celda C50 y la voy a arrastrar para los 10 periodos. Y después me vuelvo a parar en la celda C50 y vuelvo a colocar la fórmula de antes. O sea, más C47 menos C48. Y le doy Enter. Me vuelvo a parar en mi EBT y la arrastro nuevamente hasta la fila 10. Eso debería corregir los errores en su modelo. Si eso no corrige los errores en el modelo, entonces por favor revisen los datos de entrada. A ver si no tienen de pronto algunos valores que no sean cerrados por acá en esta celda, en esta fila 21. O por acá en la 15. Si de pronto pusieron fue alguna frase y demás. Me olvidé decir.
Mi mamá me dijo. Pero está bien, ¿no? Sí. Votemos nuevamente. ¿Corrigió los errores o no? Todavía, ¿quiénes tienen errores? ¿Quiénes no tienen errores? Por lo menos lleguemos a las 16 votaciones de la primera vez. Me faltan 3. Bueno, ¿quién tiene el error? ¿Quién dijo que sí tiene un error todavía? Hola, ¿quién todavía tiene el error? Vale, vamos a dejar la clase hasta acá. La tarea es ustedes ponerse a tono hasta este punto, hasta el tema de la referencia circular. Ya tienen las diapositivas. Ahora les cargo el video para que lo puedan revisar nuevamente. Y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a terminar el modelo financiero. Y el viernes revisamos si hay alguna duda o inquietud de todo lo que hemos hecho. ¿Listo? Y revisamos el parcial también. Vale, sí, señor. Listo, profe. Profe. Bueno, pilas, sáquenle Gracias, hasta jugo al luego. tema porque la siguiente semana es la última semana, ¿no? Entonces, aprovechémosla al máximo. Nos vemos el otro jueves. Vale, profe, Vale, hasta profe, luego. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe. De acuerdo.